Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hace bastante no subo un video y es que estábamos en vacaciones de invierno, así que teníamos que tener un pequeño descanso todos que lo merecíamos. Así que en esta ocasión lo que vamos a ver, como vieron en el título, es ecuaciones logarítmicas. Antes de arrancar a saber cómo se resuelve una ecuación logarítmica, que es lo que generalmente a la mayoría le interesa, primero tenemos que saber qué es una ecuación y qué es una ecuación logarítmica. Por supuesto, estamos vinculando dos conceptos que ya conocemos y estamos en este momento, y es que una ecuación es una igualdad entre dos miembros en donde yo debo descubrir una o más variables o incógnitas para saber qué valores deben tomar esas variables y que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Pero ¿qué es una ecuación logarítmica? Es exactamente el mismo concepto, solo que vincula a logaritmos, pero no de cualquier forma, sino que de una forma específica. Vamos a empezar entonces con el concepto. Si tenemos una ecuación, ya como dice la definición, estaríamos teniendo una igualdad entre un primer miembro y un segundo miembro. ¿Hasta ahí vamos bien? Y aparecen las variables. Puede ser variable x, que es lo que más conocemos todos, pero puede ser la variable x, la variable z, la variable a, b, c, w, t, cualquiera sea. En este caso ustedes están acostumbrados a la x generalmente, pero podemos usar cualquier variable. En este caso supongamos que usamos la tan hermosa y fascinante x que a todo el mundo le gusta. Arrancaríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo x es igual a 2x menos 3, yo puedo resolver esta ecuación. Pero esta ecuación no es logarítmica, claramente. Esta ecuación es una ecuación lineal. ¿Sí? Es una ecuación lineal. ¿Y cómo me doy cuenta que es una ecuación lineal? Y porque mi variable x, primero que es polinómica, nos damos cuenta de que su expresión es polinómica. Y segundo, que nuestra variable x está elevada a la 1. Y no hay forma de que obtenga una variable que esté elevada al cuadrado, al cubo o alguna otra cosa. No aparece ninguna raíz, no aparece nada raro. Es muy sencillita. Es una ecuación lineal. También conocen, por ejemplo, las ecuaciones cuadráticas, como esta. Todo mi miembro de la izquierda y mi miembro de la derecha tienen que dar 0. Tengo que descubrir cuánto tienen que valer las x para que dé 0. Y como sabemos que es cuadrática, voy a obtener dos resultados diferentes. En esta voy a obtener solamente un resultado. Y así tenemos la ecuación cuadrática, cúbica, lineal, como dijimos recién. Y tenemos otros tipos de ecuaciones también, ¿sí? Como las que vamos a ver más adelante, que la ecuación exponencial. Pero en el caso de la ecuación logarítmica, lo que tiene la ecuación logarítmica es que justamente aparecen logaritmos, pero no de cualquier manera. Si yo, por ejemplo, tengo logaritmo en base 2x de 16 es igual a 2, esto es una ecuación logarítmica. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que esta es una ecuación logarítmica? Primero, porque aparece la variable, en este caso mi variable x que está acá en la base, y segundo está el logaritmo, pero no es suficiente con eso. Acá lo importante es que la x, o cualquier variable que tengamos, esté en la base o en el logaritmando. Tiene que aparecer dentro del logaritmo esa variable, ¿sí? Otro ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 4 de 5x es igual a 8, esto también es una ecuación logarítmica, porque la variable, que en este caso nuevamente es la variable x, está dentro de mi logaritmando. Pero si yo tengo una expresión como esta, logaritmo en base 5 de 25 por x igual a 4, esto no es una ecuación logarítmica, ¿sí? Que haya un logaritmo y que haya una variable que despejar no significa que sea una ecuación logarítmica. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 5 de 25 yo lo puedo resolver, me da 2. Que multiplicado por la x es igual a 4. Se transformó sin hacer nada nuevo, simplemente resolviendo un logaritmo, que sería una operación, que no tiene nada ahí, solo se resuelve, y me queda que 2x es igual a 4. Entonces ahora que simplemente paso el 2 dividiendo y me queda que x es igual a 2. O sea, no tiene nada de logarítmica. En cambio, los dos primeros ejemplos que les acabo de mencionar, este y este, tenemos que emplear diferentes tipos de artilugios para poder resolverlos. En este caso solamente hay que usar la definición de logaritmo, pero puede que haya una opción en la cual yo tenga que emplear las propiedades de los logaritmos o cambio de base. ¿A qué nos lleva esto? A tener que reconocer que en las ecuaciones logarítmicas vamos a estar utilizando lo que aprendimos de logaritmos antes de ver las ecuaciones. Entonces voy a limpiar acá porque ya entendieron los ejemplos. Cualquier cosa vuelven para atrás en el video. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente recordarles, ¿sí?, cuáles son las propiedades que voy a estar utilizando. Recordemos que en ecuaciones logarítmicas se vincula con logaritmos, así que todo lo que sepamos de logaritmos puede llegar a servir. Por un lado, lo más importante del logaritmo, que es la definición. La definición de logaritmos va a ser totalmente utilizada en las ecuaciones logarítmicas, porque si aparecen logaritmos y necesito resolverlos, voy a tener que aplicar la definición.
Ahora, por ejemplo, ¿qué otra cosa de logaritmos conocemos? Que hay propiedades. En este caso yo les expliqué 5 propiedades, pero hay una más que se las voy a explicar, ¿sí? Porque si bien hay 5 que son las más conocidas, las más utilizadas, hay una sexta propiedad que no se da como tal, que podemos emplear que relaciona a la base con el logaritmando y que a veces puede ser muy útil para simplificar la expresión que estamos teniendo. Y por último, vamos a hacer cambio de base. Por supuesto, no son las únicas cosas que podemos emplear para resolver ecuaciones logarítmicas, ¿no? Podemos usar algo llamado cambio de variable, que es súper útil, u otros mecanismos. Pero bueno, esto es lo que más estaríamos usando en ecuaciones sencillas y las primeras que vamos a estar trabajando. Entonces, dicho esto, vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda de lo que estoy hablando. Por ejemplo, supónganse que yo tengo las ecuacioncitas que dijimos recién, ¿no? Voy a inventar unas parecidas. Tengo logaritmo en base x, ¿sí? Logaritmo en base x de 25 es igual a 2. Esto es una ecuación logarítmica. Que sea hiperarchi ultra mega fácil no significa que no sea una ecuación logarítmica, ¿sí? En este caso, nuestra variable, que es la variable x, después voy a poner otra variable diferente para cambiar, para que no se acostumbren que siempre las variables son x. En este caso, la variable x no la conozco, pero sí conozco el resultado de mi logaritmo. O sea que lo que yo puedo hacer acá es aplicar la definición del logaritmo. Si yo aplico la definición, ¿qué estaría haciendo? Estaría haciendo que x elevado a la 2 me tendría que dar lo de acá. Y ahí fácilmente puedo deducir esto. Pero cuidado, que voy a hacer una aclaración muy importante para esto. Yo tengo que x al cuadrado, entonces, por definición, la base elevado a mi resultado tiene que dar mi logaritmando. Eso ya lo sabemos, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Todos me dirían, y 5, obviamente 5. Sí, pero algebraicamente hablando, ¿sí? Esto es una cuadrática. Si yo, por ejemplo, despejo el 25 para este lado, me queda x al cuadrado menos 25 es igual a 0. Y esto tiene dos resultados, ¿sí? Tiene el resultado de menos 5 y el resultado de 5. Porque 5 al cuadrado es 25, es correcto. Pero menos 5 al cuadrado también es 25, es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, entonces el resultado, genial, lo entendí perfectamente. Porque cada vez que tengo x al cuadrado es igual a un número, está el número negativo que elevado al cuadrado y el número positivo que elevado al cuadrado me daría ese número. En este caso el menos 5 es 5. Me dirán, listo, ya está, perfecto, lo entendí. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante acá. Supuestamente estos son mis dos resultados, ¿no? Fíjense que es muy importante en logaritmos tomarse el trabajo de verificar lo que acabo de obtener. Siempre. ¿Y por qué es necesario verificar lo que acabo de obtener? Porque a diferencia de una ecuación lineal o una ecuación cuadrática, el logaritmo tiene restricciones. No sé si recuerdan, pero la definición de logaritmo completa me dice que logaritmo en base a de b es igual a un número c, si solo si se cumple que a elevado a la c es igual a b, ya lo sabemos, a elevado a la c da b, pero tiene que cumplir con ciertas condiciones. Se tiene que cumplir que si a tiene que ser distinto de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? A tiene que ser distinto de 1 y a tiene que ser mayor a 0. Y a su vez b tiene que ser mayor a 0. O sea que hay condiciones, ¿sí? A nunca puede ser 1 y a tiene que ser mayor a 0, nunca puede ser negativo. Y b tampoco puede ser negativo, que es lo que habíamos visto cuando vimos la definición de logaritmo. Entonces, si yo evalúo estos dos valores y hago la verificación, me quedaría de la siguiente manera. Para el primer caso, si x vale menos... Perdón, voy a poner el primer caso primero. Si x vale 5... Bueno, si x vale 5, ¿qué pasa acá? Me quedaría logaritmo en base 5, porque x valdría 5, de 25 es igual a 2. Y esto es correcto, porque si solo si, 5 al cuadrado es igual a 25. Y se cumple. O sea que cuando x vale 5, se cumple. Es parte de la solución, es una solución válida. Ahora, ¿qué pasa si x vale menos 5? A ver si a alguno ya se le ocurrió pensarlo. Muy bien, se los voy a explicar. ¿Qué pasa en este caso? Si vale menos 5, yo tendría que poner que el logaritmo y la x vale menos 5. De 25 es igual a 2. Y muchos me dirán, está bien, ¿por qué? Si menos 5 al cuadrado es 25. Sí, es correcto, 25 al cuadrado. Pero
acá no está cumpliendo algo fundamental de los logaritmos. Dijimos que el valor de A menos 5 no puede ser. Dijimos que el valor de A tiene que ser distinto de 1 y mayor a 0. ¿Sí? Y este número es negativo, es menor a 0. Así que esto no se puede resolver en logaritmos. Los logaritmos de base negativa o de logaritmando negativo o de base igual a 1 no se pueden resolver porque no está incluido en la definición del logaritmo. Entonces, esta resolución que parecía posible está mal. Por lo tanto, la verdadera solución de mi ecuación logarítmica, si la queremos escribir así, es una sola x, tal que x, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 2. No puede valer otra cosa. Esta es mi solución. Bueno, existen logaritmos, ¿sí? Mejor dicho, existen ecuaciones logarítmicas que pueden tener un valor, ¿sí? Como resultado. Puede ser que la variable satisfaga en 2 valores diferentes, o en 3, o en algunos casos en ninguno. ¿Sí? Hay ecuaciones que no tienen ningún valor que satisfaga, ¿sí? Y eso cuando veamos las gráficas más adelante van a entender por qué ocurre esto. Pero mientras tanto, de forma algebraica, tenemos que interpretar que cuando no cumple y cuando no se está ni siquiera acercando a cumplir la definición del logaritmo, ¿sí? Si de repente nuestra base o nuestro logaritmando quedan negativos, automáticamente no los puedo resolver y por ende esas soluciones van a tener que ser descartadas de mis resultados posibles. Muy bien, dicho esto, ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio. En este otro tipo de ejercicio vamos a poner la incógnita en otro lado. Fíjense que yo acá la incógnita la puse en la base. Tuvimos que sacar la base. Y para poder sacar esa base, tuve que hacer la definición de logaritmo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, puede ser que mi incógnita esté en el logaritmando. Por ejemplo, 2, y acá tengo, no sé, 4x como logaritmando. Y esto tiene que ser igual a 5, supónganse, ¿sí? En este caso, este logaritmo también es una ecuación logarítmica porque tiene a su incógnita la x, ¿sí? Que les dije antes que iba a poner otra letra, así que voy a poner otra letra, voy a poner la letra A, ¿sí? A es nuestra incógnita. Logaritmo en base 2 de 4a es igual a 5. 4a es nuestro logaritmando, 2 es la base y 5 es el resultado del logaritmo. Así que claramente vamos a usar la misma herramienta que usamos en la anterior, vamos a aplicar la definición, ¿sí? Pero si yo aplico la definición en este caso, no va a quedar exactamente de la misma forma que la anterior, porque ahora el que desconozco es al logaritmando. Entonces me quedaría 2 elevado a la 5 es igual a ¿quién? A 4a. ¿Bien? Y acá simplemente me queda resolver, es todavía más fácil todavía. 2 a la quinta me da 32. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 16, por 2, 32. Es igual a 4a. Simplemente tengo que despejar a mi variable, así que el 4 lo paso dividiendo y me queda 32 dividido 4 es igual a a. ¿Y cuánto es 32 dividido 4? 8. 8 por 4 es 32. O sea que supuestamente a vale 8. Y siempre, siempre, siempre que esto ocurra, ustedes tienen que sí o sí verificar. Porque puede ser, en este caso sabemos que no va a pasar, pero puede ser que su ecuación al resolverse les dé un resultado y ni siquiera sea válido ese resultado, ¿sí? Porque no corresponde con su definición y cómo deben ser la base y el logaritmando. Así que siempre tienen que verificar, ¿sí? Así que voy a verificar acá abajo, verifico. Y cuando verifico voy a reemplazar en mi caso a mi a, por supuesto, por mi 8. Así que me quedaría logaritmo en base 2 de 4 por 8 es igual a 5. Reemplacé a mi a por el 8. Finalmente acá me quedaría logaritmo en base 2 de 4 por 8. Bueno, podemos resolverlo de varias formas. Podemos separar los logaritmos con la multiplicación o simplemente resolver 4 por 8. Logaritmo en base 2 de 4 por 8, 32, es igual a 5. ¿Es correcto? Sí, porque sí, solo sí, 2 a la quinta da 32. Y es verdad que 2 a la quinta es 32. Así que se cumple y no hubo ningún problema. Ni la base ni el logaritmando dieron negativos, no hubo nada que irrumpiera con este logaritmo. Así que está perfecto. Era la única solución y al final fue válida por suerte. Entonces tenemos que poner nuestra solución ahora. Pero presten atención, no voy a poner x tal que x, porque acá no hay una x, hay una a. O sea que mi solución sería a tal que a tiene que ser igual a ¿quién? A 8. Listo. Esa es mi solución. Entonces, fíjense cómo en el primer ejercicio parecía que había dos soluciones y había una sola, se tuvo que descartar. Y la única forma de darnos cuenta que tenemos que descartar es verificando, ¿sí? Y ustedes me dirán, sí, profe, me hubiera dado cuenta sin ni siquiera escribirlo, obviamente. Pero mentalmente, si ustedes reemplazan el valor y se dan cuenta que es negativa la base o el logaritmando, mentalmente están verificando, ¿sí? Yo siempre recomiendo hacer la verificación
Y si evalúo esto en una prueba o en un trabajo, siempre la pido, ¿sí? Así que siempre verifiquen, pero más allá de las calificaciones, siempre verifiquen porque es la única forma de ser autosuficiente y darnos cuenta por nosotros mismos si lo que estamos haciendo es correcto o no. Fíjense que los dos ejercicios anteriores que les di de ejemplo eran primero muy sencillitas y segundo vimos el concepto, ¿sí? Y cómo se escribe la solución y el concepto de poder descartar soluciones que podían ser posibles si no lo son habiendo verificado. El hecho de haber usado la definición. Hasta el momento venimos usando la definición. Pero hay ecuaciones, por supuesto, muchísimo más complicadas que vamos a ver, que tampoco es que sean muy complicadas, pero bueno, existen más ecuaciones también que no vamos a ver, que son mucho más difíciles. Pero vamos a arrancar por algo sencillito donde tengamos que usar al menos alguna de las propiedades. Sí, recordemos que las 5 propiedades que vimos son, así dicho a grosso modo y rápido, si el logaritmo tiene la base y el logaritmando el mismo número, entonces el logaritmo da 1, esa era una propiedad. La otra propiedad es que si el logaritmo tiene como logaritmando el 1, entonces el logaritmo da 0. Las otras dos propiedades conocidas, que nosotros llamamos 3 y 4, son las de si tenemos el producto dentro del logaritmando de un logaritmo, podemos separarlo como la suma de los logaritmos con la misma base. Lo mismo, pero para la división se separan en restas. Y finalmente la última que dijimos que era si tenemos el logaritmando elevado a un exponente, podemos premultiplicar ese exponente bajándolo o viceversa, subirlo. Y en los casos anteriores también. Siempre podemos hacer las propiedades de un lado al otro o en el otro sentido, depende de lo que necesitemos. Aclarando algo sobre esto, van a observar que cuando nosotros tenemos una ecuación logarítmica, generalmente lo que hacemos es querer juntarlo todo en un mismo logaritmo. Si tenemos varios logaritmos, vamos a buscar juntarlos. Entonces vamos a emplear las propiedades, digamos, a la inversa. Pero bueno, convengamos que las propiedades tienen de ambos sentidos, ¿no? Así que bueno, las ecuaciones logarítmicas, en este caso que vamos a trabajar, vamos a ponerle un pelín más de dificultad, vamos a ponerle un poquito lo que son las propiedades, ¿sí? Entonces supónganse que yo les digo la siguiente. Como pueden ver a continuación, acabo de escribir una ecuación que tiene un pelín más de dificultad, ¿sí? Fíjense que tenemos ya dos logaritmos, ¿sí? Tenemos una igualdad que el miembro de la izquierda está muchísimo más complejo, ¿sí? Aunque el de la derecha solamente tenemos un 2. Hay que ver qué vamos a hacer con todo esto que está acá. Entonces quiero que lo observen y se den cuenta que se pueden aplicar tranquilamente muchas de las propiedades que estuvimos trabajando. Entonces, para empezar tenemos un 3 en el exponente de un ¿qué? De un logaritmando, y podemos suponer que bajarlo sería una buena idea, o al revés, a este 2 subirlo, ¿sí? Habría que ver qué es más conveniente. Bueno, déjenme contarles que muchísimas veces pasa que, como cualquier ecuación de este tipo, tiene más de un tipo de resolución, ¿sí? A mí en este momento se me ocurren 3 formas de resolución, y 2 de ellas la pueden resolver ustedes tranquilamente, ya que ustedes saben resolverla con las propiedades. La tercera que se me ocurre todavía no se las enseñé, vamos a verla más adelante. Así que vamos a resolver este ejercicio de 2 maneras diferentes. Vamos a aplicar las propiedades de formas diferentes y vamos a ver cómo llegamos al mismo resultado, y ambas son totalmente válidas. Así que lo voy a hacer de este lado, del lado izquierdo, y después del lado derecho lo voy a volver a hacer, pero con la otra forma, ¿sí? Arranquemos con la primera que se me ocurre. Fíjense que este 3 que está acá lo puedo bajar. ¿Y qué propiedad estaría usando? Estaría usando la propiedad 5. Recordemos que cuando resolvemos ejercicios como este, siempre es bueno escribir qué propiedad estamos empleando. Hace que la resolución sea no solo más elegante, sino que estamos justificando procedimiento a procedimiento lo que vamos haciendo. Así que voy a usar la propiedad 5. La propiedad 5, así se los di yo en el orden de los videos anteriores, que quede claro que las propiedades no tienen un orden específico. En mi caso, la propiedad 5 habíamos dicho que es cuando yo tengo el logaritmando elevado a un cierto exponente, puedo bajar premultiplicando a mi logaritmo a ese número, a ese exponente. Así que en este caso, si yo hago ese movimiento, este 3 estaría bajando acá adelante y me quedaría este logaritmo, el primero lo voy a dejar igual. 2 logaritmo en base 3 de x más 3, menos, y para abajo el 3. 3 porque queda premultiplicando, logaritmo en base 3 de x más 3. Todo esto quedó más 4, todo esto quedó igual a 2. Acabo de emplear la propiedad que nosotros llamamos propiedad 5, pero que quede claro que lo pueden encontrar en otros órdenes, en otros libros, porque le puse un orden a las propiedades para que podamos decirlo así, para que podamos decir propiedad 5 y se entienda de cuál estamos hablando, ¿sí? Si vieron mis videos anteriores. Pero mientras tanto, para que entiendan, acabo de emplear esta propiedad, que es la que dice que el logaritmo en base a de b elevado a la c
yo puedo bajar esa c premultiplicando a mi logaritmo en base a de b. Entonces, bajando a la c de esta manera, estoy manteniendo la igualdad, ¿sí? Pero en este caso hago que desaparezca ese 3 molesto. Fíjense ahora que acá yo tengo 2 logaritmos en base 3 de x más 3 y menos 3 logaritmos en base 3 de x más 3. ¿No tengo la misma base 3? Sí. Y a su vez, ¿no tengo el mismo logaritmando x más 3? Sí. Bueno, déjenme contarles que cuando ustedes tienen la misma base y el mismo logaritmando, ustedes pueden juntar esos logaritmos. Si se están sumando o restando, los pueden juntar. Si yo tengo logaritmo en base a de b, acá supónganse que hay un 2 adelante, más 5 logaritmo en base a de b y tiene el mismo logaritmando y la misma base, simplemente pueden sumar a estos logaritmos considerando sus coeficientes de adelante. En este caso el logaritmo en base a de b tiene el coeficiente 2 y este logaritmo en base a de b tiene 5 de coeficiente. Imagínense como el logaritmo en base a de b es, no sé, una estrellita. ¿La estrellita no sería la misma que esta estrellita? Entonces yo tengo 2 estrellitas más 5 estrellitas. Esos son 7 estrellitas, ¿o no? O sea que tengo 7 logaritmos en base a de b. Es decir, si un logaritmo con otro tiene misma base y mismo logaritmando al 100%, yo simplemente puedo sumarlos y restarlos. Así que este método se logra que se haga mucho más sencillito este ejercicio. Simplemente si tengo 2 logaritmos en base 3 de x más 3, menos 3 logaritmos en base 3 de x más 3, tengo 2 menos 3, tengo menos un logaritmo en base 3 de x más 3. Por supuesto, si se les antoja, pueden poner el menos 1 delante, pero recuerden que el 1 generalmente cuando está multiplicando no lo escribimos porque es innecesario. Esto más 4 es igual a 2. ¿Qué acabamos de lograr? Importante para resolver la ecuación. Acabamos de hacer que 2 logaritmos que estaban separados ahora estén en un solo logaritmo, ¿sí? Y eso es genial, ¿sí? Entonces, fíjense que de esta manera es mucho más sencillo. Ahora este 4 que está acá lo puedo pasar restando para este lado. Me quedaría que menos logaritmo en base 3 de x más 3 es igual a 2 menos 4, que me queda menos 2. Y ahora fíjense que a este menos que está delante del logaritmo también no sería mala idea sacarlo de ahí. Y como es un menos que está multiplicando con el logaritmo, porque recuerden que tener ese menos logaritmo es como tener un menos 1 que está multiplicando el logaritmo. Entonces lo puedo pasar dividiendo. Me quedaría logaritmo en base 3 de x más 3 es igual a menos 2 dividido menos 1. Y si hacemos la cuentita, menos por menos me da más y me queda 2. Y acá me queda logaritmo en base 3 de x más 3. Y este es el momento en el que van a cantar victoria, porque todavía no está hecho el ejercicio, todavía no encontraron la variable x cuánto tiene que valer, todavía no sabemos su valor. Pero cuando ya logramos encontrar una reducción del ejercicio a un punto en el que nos queda un solo logaritmo, cuya base y cuyo logaritmando no se pueden seguir simplificando y cuyo resultado conocemos, simplemente tenemos que aplicar lo que veníamos aplicando de antes. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? La definición del logaritmo. Así que fíjense que en este ejercicio estaría usando la propiedad 5 y ahora la definición. Yo voy a poner def nomás, ¿sí? Si aplico la definición estaría diciendo que 3 elevado a la 2 me tiene que dar x más 3. 3 elevado a la 2 me tiene que dar x más 3. Acá el x más 3 ya le puedo sacar el paréntesis porque ya no está afectando con nada. Y simplemente resuelvo. 3 al cuadrado me da 9, que es igual a x más 3. Se transformó en una lineal re sencillita. Y tengo que despejar la x, así que el 3 va a pasar restando por este lado por la ley uniforme y va a quedar que 9 menos 3 es igual a x. Entonces, x es igual a 6. Y supuestamente acabamos de descubrir que la x tiene que valer 6. Para estar seguros de esto, lo que tenemos que hacer es verificar. Lo voy a verificar. Para quedarme tranquilo, primero si lo resolví bien y segundo si realmente esa solución es válida para mi logaritmo. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, que 2 logaritmo en base 3 de la x, ya no es una x, ahora es un 6, 6 más 3 lo reemplacé, menos logaritmo en base 3 de 6 más 3 al cubo, tendría que ser esto más 4 igual al 2. O sea que del lado izquierdo me tiene que dar todo 2.
Bueno, si se fijan, lo voy a hacer más rápido, me quedaría 6 más 3, 9. ¿Y cuánto es logaritmo en base 3 de 9? 2, porque 3 al cuadrado daría 9. Así que esto me da 2. 2 por 2 que está delante. Menos. Logaritmo en base 3 de 6 más 3 al cubo. 6 más 3 es 9. ¿Cuánto es 9 al cubo? Si no me equivoco es 729. O sea que me quedó logaritmo en base 3 de 729 más 4 tiene que dar 2. Y acá lo vamos a ver directamente. 2 por 2, fíjense que me da 4 menos. Logaritmo en base 3 de 729 es 6. 3 a la sexta da 729. Así que acá es 6. Y esto más 4 me tendría que dar 2. ¿Esto es correcto? Sí. 4 menos 6 menos 2. Menos 2 más 4 da 2. 2 es igual a 2. Verifica. Y en ningún momento ni mi logaritmando ni mi base quedaron negativas o un valor que no pueden ser. Por lo tanto, no solamente es válido en la resolución y en la verificación, sino que el valor justamente es solución. Así que nuestro resultado sería que nuestra solución es x, tal que x tiene que ser igual a 6. Listo, tenemos nuestra ecuación logarítmica resuelta. Lo que vamos a hacer ahora es resolverlo de nuevo, pero esta vez lo vamos a resolver usando otras propiedades, ¿sí? Esta vez lo voy a resolver con azul para que no se mezclen, ¿sí? Fíjense lo siguiente, lo voy a volver a copiar acá arriba, me quedaría 2 logaritmo en base 3 de x más 3 menos logaritmo en base 3 de x más 3 al cubo más 4 es igual a 2. Bueno, acá tenemos este ejercicio nuevamente, pero ahora no voy a bajar el 3 usando la propiedad 5, ¿sí? No quiero hacer eso, no tengo ganas de bajar el 3 que está a la derecha del segundo logaritmo, sino que me parece más interesante hacerlo al revés, ¿sí? En vez de bajar este 3, voy a subir este 2. ¿Estamos bien? Entonces voy a subir ese 2. ¿Qué propiedad estaría usando? Estaría usando la propiedad 5 de nuevo, pero no de la misma forma. Porque esta vez la propiedad 5 la voy a emplear de la forma inversa. En vez de bajar y premultiplicar a mi logaritmo, a mi número que está premultiplicando lo voy a subir. Así que me quedaría de la siguiente manera, para que vean que podemos aplicar más de una cosa y a las propiedades, por supuesto, de un lado al otro. Acá me quedaría entonces logaritmo en base 3 de x más 3 y todo eso elevado al cuadrado. Por supuesto que todo esto es mi logaritmando, todo junto. Menos logaritmo en base 3 de x más 3, todo al cubo, lo voy a dejar tal cual, más 4 es igual a 2. Que quede claro que el corchete no es necesario, se los estoy poniendo para que entiendan que todo junto es el logaritmando, ¿sí? El x más 3 al cuadrado y el x más 3 al cubo. Y ahora no voy a hacer lo que hice antes, ¿sí? Porque ahora yo no puedo juntar como hice antes, que acá junté 2 logaritmos en base 3 de x más 3 menos 3 logaritmos en base 3 de x más 3 y me quedó menos logaritmo, ¿verdad? Porque les expliqué como las estrellitas, y les expliqué que todo esto es una sola cosa, tengo 2 de esas cosas, menos 3 de esa misma cosa, tengo menos 1 de esas cosas, ¿está bien? Pero acá no puedo hacer esto. Este paso ya no lo puedo emplear en esta resolución, porque acá tengo x más 3 al cuadrado en el logaritmando, pero acá tengo x más 3 al cubo, ¿sí? Estamos hablando de un logaritmando que no es el mismo de un lado y del otro, no se pueden sumar o restar, ¿queda claro? Solo se suman si el logaritmando y la base son la misma. Entonces acá queda descartado, pero sí es cierto que acá tengo base 3 y acá tengo base 3 y tengo una resta en el medio. Puedo aplicar la propiedad número 4, que para el que no sabe a qué me refiero con la propiedad número 4, que es el orden que yo le di, vuelvo a repetir a las propiedades, recordemos que si yo tengo que un logaritmo en base a cualquiera de un b dividido un c, o sea, de una fracción, una división, mejor dicho, es lo mismo que tener dos logaritmos separados con la misma base a que se están restando y el primer logaritmo se lleva al numerador b y el segundo logaritmo al denominador c. Logaritmo en base a de un cociente es igual a la resta de los logaritmos separados manteniendo la misma base, cuyos numerador y denominador se reparten en ambos logaritmos. Entonces, aplicando esta propiedad, por supuesto que yo la propiedad no la voy a estar aplicando de este lado a este lado, yo no tengo ninguna división acá. Pero si al revés, yo tengo una resta con mismas bases, mi resta con las mismas bases 3. O sea que tranquilamente puedo transformar esto en un solo logaritmo, ¿sí? Aplicando entonces, ¿cuál? La propiedad 4. Y me quedaría de la siguiente manera. Logaritmo en base 3, mantengo el logaritmo en base 3. Y ahora en una gran división, ¿sí? Una gran fracción. Primero tenemos a nuestro numerador, que es del primer logaritmo, x más 3 al cuadrado. Y segundo tenemos a mi segundo logaritmando, que es el de x más 3 al cubo.
y se están dividiendo uno con el otro. Más 4 tiene que ser igual a 2. Logramos un solo logaritmo. Genial. Lo redujimos un montón. Y fíjense que no es casualidad. Los dos son x más 3. Uno está al cuadrado y el otro está al cubo. ¿No? O sea que es como tener x más 3 por x más 3. ¿O no? Porque está al cuadrado. Y abajo es como tener 3 veces el x más 3. X más 3. Que quede claro que esto no necesariamente lo tienen que escribir. Yo lo estoy escribiendo para explicarlo. Ustedes pueden cancelarlo directamente. Perdón. Ustedes pueden simplificarlo directamente. No se confundan cancelar con simplificar. Acá tenemos a mi logaritmando. Ustedes dirán, ay, ¿qué es eso, Dios santo? Simplemente lo que hice fue desarrollar esto, expresarlo como productos separados, ¿sí? Entonces, fíjense que a este x más 3 lo puedo simplificar con este. Y a este x más 3 lo puedo simplificar con este. O sea que arriba me quedó un simple 1 y abajo me quedó x más 3. O sea que, achicando esta expresión, me queda que el logaritmo en base 3 de 1 sobre x más 3, miren lo chiquitito que quedó, más 4 va a ser igual a 2. Bueno, si ya tienen ganas de sacarse este 4 encima, lo podrían haber hecho antes, ¿eh? Ya lo podemos pasar para el otro lado. Nos quedaría logaritmo en base 3 de 1 sobre x más 3. Acá si quieren transformar en paréntesis porque no les gusta el corchete directamente, es lo mismo, ¿sí? Es igual a este 4 pasa restando, me queda menos 2. Bueno. Y acá que acaba de pasar, lo mismo que el anterior, solo que acá nuestro logaritmando quedó así cuando lo resolvimos. Bueno, este quedó así. Ustedes miran, uy, pero no me dio lo mismo, seguramente lo que hice está mal. No, está perfecto, solo que los caminos que empleamos fueron diferentes. Entonces acá ahora lo que voy a hacer es terminar de resolverlo. Y ahora, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar la definición del logaritmo. Porque ya tengo un solo logaritmo y tranquilamente puedo elevar el 3 elevado a la menos 2, me tiene que dar esta expresión 1 sobre x más 3. Así que definición de logaritmo me quedaría que 3 elevado a la menos 2, acá pueden poner el menos 2 directamente si quieren sin paréntesis, tiene que darme el logaritmando 1 sobre x más 3. Y de esta manera, ¿qué ocurre? Simplemente lo resuelvo. 3 elevado a la menos 2 da un noveno. ¿Recuerdan por qué? Porque yo tengo 3 elevado a la menos 2, acá hay un 1, es como si tuviera todo esto elevado a la menos 2, gira un tercio, cuando un número es negativo en el exponente giramos nuestra expresión fraccionaria y eso se transforma en positivo. Y 1 al cuadrado da 1 y 3 al cuadrado da 9, así que queda un noveno. Es igual a 1 sobre x más 3. Y acá simplemente lo podemos pensar de dos maneras. Vamos a pensar en este caso de la forma más sencilla. De la forma fácil podríamos pensarlo así. Si ya en el numerador en ambos tengo un 1, ¿qué necesito que sea x más 3? ¿Que sea igual a quién? Y a 9. Así que ¿cuánto tendría que valer la x para que esto se cumpla? Y 6. Eso sería una forma bastante lógica de pensarlo. La otra es simplemente resolviendo la ecuación. Este x más 3 pasa multiplicando para acá, este 9 pasa multiplicando para acá. Me quedaría x más 3, bueno, en este caso multiplicado por este 1 me queda x más 3, y este 9 pasa multiplicando y me queda 9. Entonces, x más 3 es igual a 9, me queda que x es igual a 9 y el 3 pasa restando y me da 6. Y fíjense que obtuvimos exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido antes. No lo voy a verificar porque ya sé que da bien. Ya le hice la verificación antes. Ustedes recuerden que no van a hacer un ejercicio dos veces. Lo van a hacer una sola vez, que quieran ustedes resolverlo y de la forma que crean que es la mejor, ¿no? Por supuesto, la solución no cambia, sigue siendo esta, no la voy a volver a escribir. ¿Qué acabamos de aprender con este ejercicio? Que en la primera resolución, primero como la ven, fue más corta. La primera era más fácil. O sea, es más inteligente resolverlo de la primera manera. Pero que ustedes lo resuelvan de la segunda manera no significa que esté mal. Está perfecto, solo que es un poquito más largo. Hay resoluciones más cortas, resoluciones más largas. Lo importante es que el camino esté correcto y llegar al mismo resultado. Entonces, fíjense cómo en el primer ejercicio llegamos a algo que parecía completamente diferente, pero el resultado fue el mismo y usamos la propiedad 5 y la definición. En cambio, en la segunda usamos la 5, la 4 y la definición. Fíjense que nos falta aplicar la propiedad número 3, la propiedad número 2, la 1, pero aplicamos las más difíciles, que son la 5, la 4 y la 3 es similar, ¿sí? Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios más, pero en otra ocasión. Por el momento, vamos a estar interpretando cómo se resuelven las ecuaciones logarítmicas, cómo usamos diferentes tipos de propiedades, y más adelante les sumo más videos para que puedan visualizar otro tipo de resoluciones, como lo puede ser el caso de una ecuación logarítmica donde haya que aplicar la propiedad 1, la 2 o la 3, o en donde haya que usar el cambio de base, ¿sí? Así que bueno, por el momento los despido, espero que lo hayan entendido, les mando un beso gigante y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.